Buenas tardes y bienvenidos. Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile les agradece su asistencia y les da la bienvenida a la charla Aplicaciones Prácticas de la Gestión del Cambio dentro de las organizaciones. En esta oportunidad nos acompaña la profesora Rosa Osorio Morales, MBA de la Loyola College in Maryland, Magíster en Gestión de Personas y Organizaciones de la Universidad Alberto Hurtado y directora académica del Diplomado en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional. Estos encuentros virtuales que realizamos en la unidad de U Ejecutivos son oportunidades de conversación y retroalimentación que tendrán directamente con los expositores. La charla de hoy se enmarca en el Diplomado en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional, programa que inicia sus clases el próximo 28 de marzo de este año en modalidad online. Al final de la exposición, para quienes se encuentren conectados, se realizará el sorteo de una beca del 50% de descuento en el arancel para el Diplomado en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional. Hay una cajita en el chat donde pueden hacer sus consultas, las cuales estaremos atentos a poder ir respondiéndolas. Este encuentro está siendo grabado y se les enviará a sus correos en los próximos días. Muchas gracias y disfruten de esta interesante conversación. ¿No te escuchas, Rosa? Ahí sí, porque quiere funcionar cuando quiere mi micrófono. Ahí sí. Muy buenas tardes, muchas gracias Romy, muchas gracias Evelyn por acompañarnos hoy día, muchas gracias a todos los que nos están mirando y nos están escuchando el día de hoy. Yo solamente quiero hacer una pequeña presentación, una pequeña introducción, solamente para relevar el punto que estamos aquí a puertas de comenzar a conversar con nuestra flamante invitada. Romy, tú sabes muy bien, como saben todos los demás, ¿cierto? Que todavía estamos en los coletazos, digamos, de los cambios de esta nueva forma de trabajar. Yo en consultoría tengo el gusto también de asesorar y créanme que las organizaciones todavía se están preguntando qué tipo de trabajo es el que va a perdurar, qué tipo de lógicas debieran ocurrir, cómo vamos a adaptar las estructuras organizacionales a estas nuevas realidades y si esta nueva realidad implica ¿no? un cambio de los valores, de las creencias organizacionales. Lo cierto es que estamos viviendo periodos que no van a cambiar en términos de las turbulencias sociales y políticas. Esto llegó para quedarse. No es solo Chile, no es solo Latinoamérica, lo podemos ver en las noticias. También la irrupción de la inteligencia artificial es un temazo. Por ahí yo creo que veo todos los días una noticia distinta que tiene que ver con los nuevos chats, los nuevos bots, ¿cierto? Y cómo esto impacta en el área de gestión de personas y gestión del cambio también. La fusión de la vida personal y laboral. Hoy día tenía una reunión con unos proveedores tecnológicos y era muy chistoso porque los gatos pasaban por delante de uno de ellos y yo estaba con el pie, cuando pasaba esto, con el pie empujando a mi perrito que está aquí abajo al lado mío, ¿cierto? Para que no se cruzara por la pantalla y la verdad es que eso ocurrió. Los entornos laborales flexibles también es un temazo, ¿no? O sea, tenemos entornos laborales que son tremendamente flexibles y que nos cuesta adaptar. Ahora bien, no solamente estas experiencias que yo les puedo contar, que ustedes mismos viven. Fíjense que hay una consultora, que la deben ubicar todos ustedes, una consultora internacional que es Gartner, que dice los principales tendencias y prioridades. Ellos hacen a finales de diciembre, si mal no recuerdo, el año pasado, lanzaron este estudio con las principales tendencias y prioridades para la gestión de personas en el 2023. Y fíjense lo que dice este estudio que, dicho sea de paso, es tremendamente transversal porque entrevista no solamente a CEOs y a gerentes de gestión de personas, sino que también a líderes y también ejecutivos, ¿sí? De distintos ámbitos, de distintas organizaciones, de distintos rubros. Y estos, fíjense los estudios, y con esto quiero introducir el tema que vamos a conversar. La gestión del cambio y el diseño organizacional está señalado como
el objetivo preferencial para más de la mitad de las personas encuestadas. El 53% dijeron de que para este 2023 es la gestión del cambio y la generación o adaptación de estructuras organizacionales. Además, el 43% de los y las ejecutivas, escuchen bien esto, dijeron, o sea, 43% dijeron que su gente está agotada de cambios, que la gente en las organizaciones no quiere más cambios, más iniciativas de cambio, y que les da lo mismo cuál es la naturaleza, cuál es el planteamiento. No quieren más iniciativas de cambio. Esto es lo que se llama la fatiga ante el cambio. Entonces, y bueno, un tema que va muy de la mano con esto tiene que ver con el liderazgo. Fíjense que, si bien es cierto, los altos ejecutivos y sobre todo los del área de gestión de personas, un 60% dijeron que era fundamental formarse en un liderazgo que fuera más efectivo en esta nueva realidad y que estuviera más centrado en las personas, que estuviera más centrado en las personas, más empático y con todas estas competencias un poquito nuevas. Fíjense que solo un 24% de los ejecutivos de gestión de personas reconoce que los programas de formación que hoy día tienen dan cuenta de aquello. Así que fíjense de los datos que les estoy entregando. Así que súper interesante, Hernán Salinas nos está comentando ahí algunas cosas que tienen que ver con esto de las propuestas organizacionales, ¿cierto? La fatiga ante el cambio pasó a ser una realidad. Así que muy bien, Hernán, efectivamente eso es así. Así que no quiero decirles más porque los quiero dejar con nuestra invitada, que ella amablemente ha venido a conversar con nosotros. Ella es Evelyn Reyes Conley, es socia fundadora de la Asociación de Profesionales en Gestión del Cambio en Chile, asociación a la cual pertenezco, pero ella tiene la gracia de ser una de las socias fundadoras y además es la jefa de Gestión del Cambio en la Caja Los Andes. Y aquí vamos a comprobar que aquí no hay profesión para dedicarse a la gestión del cambio. Como todas disciplinas en el ámbito del comportamiento organizacional, todos los profesionales y las profesionales tenemos mucho que aportar. Ella estudió filosofía en esta casa de estudio, es ingeniera en administración de empresa y ahí va a contar probablemente ella cómo llegó a esto, pero es diplomada en gestión del cambio e innovación organizacional en la Universidad Adolfo Ibáñez. Es certificada, ahí me estuvo contando todas las certificaciones, buscando cómo ubicarse y cómo aportar desde sus disciplinas, desde sus saberes a la gestión del cambio. Así que está certificada en Lean Change Management, es también coaching, o sea, se certificó en coaching Agile, Transition, Management 3.0 y temas de Design Thinking. Tiene 44 años, es casada, hace 7, y es un excelente ejemplo de cómo se trabaja en la actualidad, porque vive en Viña del Mar y viene ocasionalmente a Santiago por temas de trabajo. Así que, y lo interesante de Evelyn, y por eso Evelyn agradezco que me hayas aceptado esta invitación a conversar, es que ella tiene experiencia tanto en el trabajo de consultoría como, me refiero desde el exterior, es un poco lo que hago yo, pero desde un tiempo a esta parte también tiene experiencia trabajando en gestión del cambio desde adentro de las organizaciones y eso es un aporte invaluable. Así que con esa presentación, Evelyn, darte la bienvenida y ahí también en el chat contarle que se está presentando Susana, que cualquier duda que tengan la pueden chequear con ella, está dejando sus datos, su teléfono y ir contigo, Evelyn, contarte, más bien, darte la bienvenida nuevamente y me encantaría que nos contaras, partieras contándonos cómo surgió tu interés en esto de la gestión del cambio, cómo partiste, cómo llegaste al ámbito de la gestión del cambio, qué te hizo venir a este lado de la gestión de personas y la gestión de las organizaciones. Hoy, Rosa, muchas gracias primero con esta tremenda presentación que me hiciste y gracias a ti y gracias a la Universidad de Chile por esta invitación. Estoy súper contenta de esta instancia y poder compartir un poquito con ustedes. A ver, tu pregunta, ¿cómo fue que llegué a la gestión de cambio? Bueno, yo ya venía trabajando en el área de personas en lo que es selección y desarrollo organizacional, pero yo soy súper inquieta. Entonces yo quería más, quería qué otra cosa más puedo hacer y no tenía idea de lo que era gestión de cambio.
pero encontré por ahí este diplomado en gestión de cambio que tú mencionaste, el cual hice y me encantó. Lo estaba cursando y se me ocurrió en esas ideas locas actualizar mi LinkedIn informando que estaba cursando el diplomado en gestión de cambio. Y yo estaba trabajando en un banco en desarrollo organizacional y me llamaron de una empresa consultora para ofrecerme participar en gestión de cambio. Y después del miedo inicial, yo dije, yo perfecto, o sea, yo voy. Pero ojo, que mi experiencia va por este lado, yo sé más o menos lo que es gestión de cambio porque lo estoy estudiando, pero en cuanto a metodología o implementar gestión de cambio en lo formal, cero experiencia. Me dieron la oportunidad y con ese miedo de saltar de una empresa grande a una consultora chiquitita, lo hice porque me encantaba y no me arrepiento para nada de esta decisión porque para mí la gestión de cambio fue un mundo, un mundo. Yo empecé en la consultoría de gestión de cambio, trabajando en implementaciones de sistemas cuando no sabía ni siquiera lo que eran los sistemas, entendiendo un poco, subiéndome al carro como todos los que hemos trabajado en gestión de cambio quizás empezamos. Pero tuve la gran suerte de trabajar en esta empresa consultora que me entregó todas las bases, quizás más de lo que uno puede aprender en lo formal, eh, para poder aplicar esto en las empresas. Y bueno, tú también has trabajado en consultoría y lo que yo pienso y creo que muchos también opinan es que un año de consultoría te da como 5 años de experiencia laboral porque trabajas en muchas empresas, vas a distintas culturas, distintos tipos de forma de ver las cosas y de adaptarse. Entonces, claro, efectivamente empecé ahí y tal como tú dijiste, como soy muy inquieta, empecé a buscar cómo especializarme y ahí empecé a buscar certificaciones, ver un poco de cómo irme especializando. Eh, y bueno, después de trabajar en algunas empresas consultoras, también empecé a trabajar en el negocio. Estuve en una empresa de retail y ahora en el lugar donde trabajo actualmente dentro del negocio en gestión de cambio. Y para mí fue esa decisión, como te digo, fundamental, de la cual no me arrepiento porque soy una enamorada de la gestión de cambio. Aunque digan por ahí que estamos fatigados con el cambio, la gestión de cambio justamente ayuda a eso. Ahí Héctor está comentando de que está clarísimo de que un año de consultoría son 5 años de experiencia laboral. Oye, Evelyn, bueno, efectivamente, si uno pudiera empezar a encontrar qué competencias son las que presentan algunas personas que nos dedicamos a ciertas actividades, yo diría que también los que nos dedicamos a la consultoría somos inquietos por naturaleza, o sea, esto de estar en un proyecto y en otro y después cambiar y después llevar ese saber aquí y llevarlo para allá. Entonces, es interesante saber cómo saltaste qué te llevó a después de este mundo inquieto, y tú eres inquieta por todo lo que has estudiado y lo que vas a seguir estudiando seguramente. ¿Cómo llegaste entonces a trabajar a una organización desde adentro? O sea, ¿qué es lo que te movilizó a eso? Bueno, la consultoría dentro de todo este mundo rico y vertiginoso que tiene, también hay bastante incertidumbre, sobre todo en tiempos de pandemia, que si se acaba el proyecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente uno también busca estabilidad, pero más allá de eso, de buscar algo estable, porque esa estabilidad se la hace uno en realidad, yo creo que más que eso es el hecho de que yo siempre cuestionaba, a mí me gusta cuestionar, soy media peleadora de qué es lo que hacemos después de la implementación del cambio, cómo mantenemos el cambio, cómo ligamos un cambio A con otro cambio y cómo hacemos que esto fortalezca la cultura de la organización. Entonces, siempre está también esa necesidad de ver cómo se mira la gestión del cambio integral desde adentro. Porque uno en consultoría ve un proyecto en específico, es una nodriza, ¿cierto? Que te cuida la guagua hasta que esté lista, se la entrega y uno se va, pero ¿qué es lo que hace la organización después? ¿Cómo une esos puntos y cómo puede eso favorecer a la cultura, favorecer a los mismos objetivos estratégicos de la organización? Entonces es súper interesante también tener esa mirada desde adentro y aportar desde adentro que la gestión de cambio es la misma, pero el foco y la forma en la cual uno puede aportar también tiene sus diferencias. Sí.
De eso vamos a conversar, ¿cierto? Yo Ujú. creo que ese es un desafío no menor y yo diría que una de las, y no solamente en gestión del cambio, ¿ah? No solamente en las consultorías de gestión del cambio, sino que en general la preocupación, la crítica tiene que ver con esto de cómo tú después mantienes el interés y cómo el interés, cómo haces el monitoreo, o sea, nosotros enseñamos, ¿cierto? La sensibilización, la implementación del cambio y después el monitoreo y la continuación para que el cambio se cristalice. Pero otra cosa es con guitarra. Y la organización le pasan cosas y aparecen otros proyectos y de repente hay otras prioridades, ¿cierto? Y pasan cosas. Entonces eso no es tan fácil es más fácil de decir que de mantener. Y me parece del todo relevante la pregunta, es cómo hacemos para que esto no solamente se mantenga, sino que además converse con los cambios organizacionales, porque después empiezan a haber otros cambios organizacionales, empiezan a haber otras iniciativas, a veces las prioridades cambian, y la idea es no, lo peor que puede hacer una organización es dejar proyectos botados, ¿no? Porque se produce este efecto vacuna, ¿no? Yo ya no te creo, o sea, ya llegó este nuevo ejecutivo, ya llegó esta nueva idea respecto a implementar tal y cual, y al final después no te creo porque todo queda en nada. Entonces, es un tema no menor. Quiero recordarles a que nos están escuchando que el chat es una posibilidad donde ustedes pueden hacer llegar preguntas, consultas y comentarios, como lo hace muy bien Hernán Salinas, casi como que estoy conversando con Hernán. Está súper entretenido. Otra cosa es con guitarra, dice que le gustó la expresión. Y también recordarles que al final, con los que se queden al final, se hace el sorteo de esta beca del 50% para cursar el diplomado. Si es que alguien se la gana y no le interesa, tiene que escribir ya, porque eso le da la oportunidad a otra persona para que sí, quizás le va a interesar. Eh, Evelyn, cuéntame, desde tu perspectiva, ya que ya has tenido las dos miradas, desde adentro y desde afuera, ¿cierto? Y ahora más desde adentro. ¿Cuáles dirías tú que son las principales líneas de acción, los principales frentes de acción en proyectos internos de gestión del cambio o en proyectos de gestión del cambio en general, según tu experiencia? Ya. Bueno, primero recordar, yo no sé acá si todos los que están escuchando este conversatorio saben qué es lo que es la gestión de cambio, uno asume que sí, y hay distintas significados dando vuelta por ahí, pero en resumen, yo creo que a todos los que trabajamos en gestión de cambio nos cuesta cuando estamos en reunión de amigos o estamos con familiares o cuando vamos en un móvil y te preguntan ¿a qué te dedicas? ¿Cómo le explicamos qué es lo que es gestión de cambio? Y en el fondo, en resumen, sin irse a la parte pedagógica, como una forma fácil de entenderlo, como para poner el contexto, es buscar que los colaboradores se adapten al nuevo proceso, al nuevo sistema, a la nueva estructura, al nuevo producto, servicio, etcétera, cual sea el cambio que se vaya a hacer, buscar que los colaboradores se adapten a esto y adopten las nuevas formas de hacer las cosas. Y la gestión del cambio acompaña al negocio a pasar de un estado A un estado B deseado, de la mejor manera posible. ¿Ya? Eso como principal, ¿qué es lo que hace gestión de cambio? Y Igual con es los difícil menores que te... costos posibles, ¿cierto? Sí, Porque a todos nos cuesta cambiar, seamos honestos. ¿Sí? absolutamente. El que se Hoy, cree aquí que no, yo soy súper adaptable y yo fluyo con el cambio, o sea, conversémoslo. Y yo creo que una conversación con la Evelyn y conmigo te vamos a confirmar de que eso no es tan así. no, y todos pasamos por esta curva de gestión del cambio muchas veces en la vida, no una ni dos, muchas. Exacto. Pero bueno, en cuanto a lo que me habías preguntado, Rosa, de las líneas de acción, yo creo que Sí, aquí uno se puede detener en tomarme todo el tiempo del conversatorio, pero voy a tratar de resumir. de resumir, sí, porque tengo un par de comentarios que te quiero hacer que Sí, están sí, aquí en sí. el chat. Perfecto. O sea, Recuerda. lo primero, en cuanto a las líneas de acción, el proceso de gestión de cambio es un proceso súper robusto y estructurado y cada vez más las empresas lo van conociendo, ¿ya? Y por lo general, cuando llaman a consultoría interna o externa de gestión de cambio, dicen, ayúdame porque esto se va a implementar y necesito que me ayudes a comunicar y capacitar. En la gestión de cambio sí, efectivamente dos de las líneas de acción son las comunicaciones y las capacitaciones, pero esto no es solamente lo que uno hace en gestión de cambio. Ya efectivamente las comunicaciones es todo un proceso robusto que no me voy a detener, pero es desde la elaboración de la estrategia, ver cuáles son los canales, los hitos, qué tipo de comunicación vamos a hacer, se transforma en un plan, etcétera.
Lo mismo con las capacitaciones, todo el mundo de poder llegar a un plan de capacitación adecuado al cambio y a la empresa. Pero Así aparte es. de comunicar y capacitar, también existen otras patitas más, otras líneas de acción. Una es la gestión de impactos, ya donde se identifica el efecto de los cambios que queremos introducir en la organización, se hace un mapeo de impactos, se levanta, se hace una matriz, dentro de esta se hace un plan de acción y la idea es que estos impactos, cuando se lance el proyecto o se oficialice este nuevo proceso, estén mitigados. Y los impactos no solamente afectan negativamente, también hay impactos que afectan en forma positiva. Y estos impactos, si bien no se mitigan como los que afectan negativamente, sí hay que hacerlos brillar. Hay que mostrar, en este caso, los beneficios que trae este cambio. Entonces tenemos comunicaciones, capacitaciones, gestión de impactos. También viene la gestión de stakeholders y gestión de equipos que pueden estar juntas o separadas dependiendo de la magnitud del proceso de cambio. Hay proyectos muy grandes donde hay que tener una dimensión específica de gestión de equipos porque hay mucha gente que no se conoce, empresas que no se conocen y que tienen que empezar a trabajar juntas. Por lo tanto, empoderarlos de su rol, hacer que sean un equipo cohesionado, es todo un mundo y una estructura para poder trabajar en eso. Y la gestión de stakeholders, porque sin líderes que nos ayuden a movilizar el cambio, es muy difícil poder hacerlo. ¿Ya? Por lo general, una cosa se declara en la cultura, pero hasta que tú no ves que alguien importante de la organización apoya este cambio, uno no lo empieza a hacer. Así es. Y aquí en lo concreto también hay todo un proceso robusto de mapeo de stakeholders, elaborar un plan de abordaje, seguimiento, etcétera, etcétera. Y la última línea de acción, para hacerlo muy cortito, que no se nos puede olvidar, es el tema del acompañamiento en la transición, ya que es asegurarse, como habíamos hablado hace un rato, de la mantención del cambio, de la continuidad. Asegurar que el objetivo del proyecto y también la adaptación al cambio de los colaboradores, de la gente, ¿cierto?, vaya hacia esa posición deseada. Y esto también involucra una estrategia, un acompañamiento. Aquí hay muchos sondeos, encuestas, entrevistas para sondear de que efectivamente vayamos hacia ese estado B deseado. Y cuando vemos que efectivamente ya está instalado y está marchando bien, presentamos los resultados al negocio y traspasamos la continuidad de la operación. Porque en algún momento, y sobre todo los que trabajamos dentro de la consultoría interna de gestión de cambio, cuesta salir de los proyectos porque saben, y lo bueno es que cada vez más valoran el acompañamiento, entonces no nos quieren soltar. Eso es una muy buena noticia, Evelyn, porque el acompañamiento es lo que te genera la continuidad. Y mientras no haya continuidad, esto no va a permear. Yo quería solamente hacer alusión a un comunidad, a un grupo, a un stakeholders, a una comunidad de interés que es muy importante y que tiene que ver con la comunidad. Cada vez más las comunidades, estamos hablando sobre todo en negocios de estilo minero, de energético o cualquiera, en realidad, pasan a ser un stakeholder fundamental. Y obviamente yo no trato a los distintos stakeholders, para eso los clasifico, los pondero, etcétera, de la misma manera. No es lo mismo como yo trato, ¿cierto?, o sea, el presidente de la Junta de Vecinos, por poner un ejemplo, que como voy a trabajar a mi stakeholder, que es el presidente de la compañía, por poner un ejemplo bien exagerado, ¿no? Aquí yo no sé si, Jorge, te queda un poco más claro de que Jorge Castillo, ¿cierto? Me comenta o nos comenta que habló con un amigo que no había hace tiempo, que trabajaba en gestión del cambio, y le dijo, ah, vendes humo. Ahí habla Jorge precisamente, este tipo de respuesta indica, ¿no? El humo probablemente, la percepción que tenga esa persona que te hizo ese comentario probablemente viene de un gran porcentaje, por ahí depende de la consultora, pero entre 50 y 75%, algunos dicen los 50, 55, 60, de las iniciativas de cambio fracasan por una mala gestión del cambio o porque no hubo gestión del cambio. Y esos entendimientos son los que, perdón, esos malos entendimientos y esas experiencias hacen que efectivamente después se perciba como que es un humo nomás, es como, ¿no? Y todos estos ejemplos que dio Evelyn, que son algunas de las herramientas, porque hay un montón, y acaba de resumir un montón, es lo que hace que esto no sea humo, sino todo lo contrario, muy respaldado, muy robusto. A mí me gustó mucho el concepto que usaste. Espero O que eso sea, también también responda la respuesta de Sergio Gallego, que nos dice, quería saber cómo es gestión de cambio, ¿sí?
Y en eso, Sergio, es como no vamos a inventar la rueda, ¿ya? Esto está relativamente estudiado, cómo los seres humanos respondemos, cómo podemos alinear, qué tipo de liderazgo se necesita, qué tipo de alineamiento de equipo se necesita, y eso, este tipo de cosas, te hace pasar un programa de gestión del cambio por la prueba de la blancura, o un programa de formación como es el que dirijo yo. Si no tienes elementos duros y blandos en un programa de formación, no te va a resultar. Y tiene más de blandos que de duros. Entonces, por ahí también quiero hacer me aprovecho de la pausa, Evelyn. Andrés Acevedo nos comenta, dice, algo que me llama la atención, dice, de la gestión del cambio, son los proyectos que se inician con el título y los proyectos o líneas de acción que no los anuncian de esa manera, pero deben tener herramientas para el avance, ¿no? Interesantes los comentarios que nos están haciendo. Eh, wow, aquí viene otro más. Sergio Vallejo nos dice, ahí tú ves si es que la respondemos ahora o en las preguntas que siguen, pero aprovecha la pausa para no interrumpirte. Dice, ¿cómo podría ser aprovechados los aspectos más fuertes en la gestión del cambio? Me entró otra pregunta, vamos a correrlo. En la organización del grupo de trabajo, en relación a diversos proyectos que son más bien técnicos en el ámbito de la electricidad, en el sentido que que no podrías cambiar un plan de trabajo para un proyecto aprobado, pero para usar estrategias que nos ayuden al grupo de trabajo para ser más eficientes. Una pregunta un poco larga. Ya, a ver si la agarré bien. Primero me quería colgar un poco de la pregunta anterior, Sí, de esto de vender humo. A sí, nosotros que trabajamos en la gestión de cambio nos duele un poquito el corazón, pero es verdad, hay veces que se manosea tanto sí. y, y cuando no se toman estas, por ejemplo, yo dije algunas líneas de acción que por lo menos debieran estar presentes en los procesos de cambio. eh, es por eso que de repente se le falta un poquito de respeto al rubro, al solamente decir, ah, yo quiero una gestión de cambio, ayúdame a comunicar y capacitar, cuando no se tienen todos los elementos disponibles, cuando no contamos involucrar, o sea, no podemos involucrar a los stakeholders de que nos ayuden con el cambio. Claro, vendemos humo porque nadie va a aceptar un cambio que desde arriba no se está siguiendo. Entonces, Y claro, peor, la fiesta de, no sé si te ha pasado, Evelyn, pero a mí, yo, en la ocasión de decir, no, lo siento, no, no con nosotros. Cuando te dicen, ayúdanos en el módulo gestión del cambio con la fiesta de lanzamiento, porfa, y un par de talleres de 3 horas porque la gente no puede salir más. Entonces tú dices, perdón, o sea, cuando te ocurre eso, y tú dices, sí, bueno, ya, porque me voy a ganar el proyecto, entre peores nada, hay tres formas vendiendo humo. O sea, está mal hecha la gestión del cambio, ¿sí? Está mal y entendida. también sí, y también es importante saber el momento, porque hay muchas empresas que llaman a gestión de cambio cuando ya tienen listo el mono y quieren que los ayuden a movilizar. Y la gestión de cambio, para que sea óptima y sea precisa, tiene que estar desde la preparación del proyecto, desde antes, tiene que estar acompañando. Y ahí me uno un poco a la pregunta final que hicieron. Si nosotros se incorporan a gestión de cambio desde el comienzo, cuando están planificando el proyecto, nosotros podemos incorporar todas las actividades necesarias de gestión de cambio a las etapas del proyecto. ¿Ya? Entonces, efectivamente, nosotros podemos hacer una gestión de cambio eficaz, efectiva, pero cuando nos dicen, por ejemplo, ya instalamos cierto sistema en la organización, necesito que nos ayudes a que la gente lo adapte. Pero ya se lo instalaron y en el camino es súper difícil. Lo podemos hacer, somos especialistas, pero no es lo ideal. Hay que estar desde antes pavimentándoles el terreno a la gente, ayudándolos a comprender para que cuando llegue el momento ya estén un poco más acostumbrados. Es como cuando tú le dices a tu hijo que nos vamos a cambiar de casa, si le dices que se cambien mañana y que perdió los amigos y todo, claro, puedes hacerle gestión de cambio entre comillas, pero si tú les vas diciendo desde antes que va a tener más amigos, que su pieza es más grande o qué sé yo, aunque no le guste y pase por esa curva del cambio, ya va a aceptar la idea cuando llegue el momento. Exacto. Las pataletas y los procesos van a ocurrir igual. Entonces, mejor que en el ejemplo que acabas de colocar, a ese chico, a esa chica, que el cambio le significa perder a sus amiguitos y amiguitas, ciertos de barrio. Claro, tú dices más fácil, golpeo la mesa y digo, mañana nos vamos y chao, chao. Sí, es más rápido, es más fácil y eso con la cultura chilensis como que conversa, ¿no? Somos medios dados a que creemos que esa es la manera. ¿Ah? Y esto se hace y ¡pum! Se acabó. Pero yo te aseguro que los coletazos van a venir después. Y tú puedes hacer las cosas bien hechas desde el principio. Y para eso es muy importante saber
cual, que Evelyn lo ha mencionado como 2 o 3 veces ya, la curva del cambio. La gestión del cambio es un proceso que es muy ordenado. Ahora, por supuesto, Evelyn, que no es lo mismo cuando yo digo puedo planificar mi cambio al estado deseado que cuando te llega un coronavirus un día para otro y ahí vas Así a tener es. que hacer control de daños, digamos, ¿cierto? Mitigación de daños. Pero la mayoría de los proyectos organizacionales no son así y tienen posibilidad de seguir las distintas etapas. Ahora, sí podemos hacer, como dice Evelyn, control de daños, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Te quiero comentar un par de comentarios aquí que está súper activo el chat, que entretenido, qué cosa más entretenida. Mira, Rodrigo López debe trabajar en el mundo público porque dice, en el sentido del mapeo, dice, siento que a nivel de gobierno ha faltado ese mapeo de stakeholders para que se puedan generar cambios dentro de las organizaciones públicas. Generalmente existe oposición al cambio por años. Y qué mejor ejemplo, Rodrigo, que un ejemplo que yo uso mucho en clase y lo hago en el webinar de inicio, pero es que uno dice, la pregunta, ¿cuál es el mejor ejemplo de mala gestión del cambio? Hay alumnos que están partiendo y todos caen de cajón y dicen el Transantiago. Es decir, cuando tú mapeas mal los stakeholders, cuando no identificas cuáles son tus comunidades de interés, porque ahí las comunidades de interés no era la señora Juanita solamente, no estaba con un Bambán Zamorano apareciendo diciendo que todos subámonos a las nuevas micros, no estaba era todo Chile el que iba a estar impactado y no solamente la región metropolitana. Y no hubo una etapa previa, por lo tanto la implantación fue muy mala y por cierto los resultados los estamos viviendo hasta el día de hoy. Digamos, los coletazos de la mala implementación. Así que te encuentro toda la razón, Rodrigo, a pesar de que yo diría que en el mundo público, en mi experiencia por lo menos, consultora, y lo veo también por los alumnos del programa, cada vez me están apareciendo más alumnos del mundo público y eso es súper interesante porque significa que está despertándose también el interés ahí, ¿sí? Y sí, pues no es lo mismo hacer gestión del cambio en el mundo privado que en el público. Christopher Anavena nos dice, ¿qué tanto impacta esta es una pregunta para ti, Evelyn. Dice, ¿qué tanto impacta la cultura organizacional en la gestión del cambio y que además cómo afecta o cómo impacta, me imagino, con las nuevas metodologías como OKR o agilidad o Agile? Ay, se saltó a uno de los temas que yo quería hablar después, pero es súper bueno. Y bueno, dentro de los desafíos de la nueva realidad para gestión de cambio, yo creo que uno de los desafíos más grandes es el tema de la agilidad. Porque no, ahora nosotros estamos en gestión de cambio, estamos súper estructurados, tenemos metodologías robustas, etcétera, pero estamos súper acostumbrados a cambios cascada. Estamos súper acostumbrados a que vamos a implementar tal sistema en tal fecha o que queremos implementar tal cosa en tal fecha, un producto final. Pero en este mundo, con la incertidumbre que hay y con el cambio tecnológico tan rápido que estamos viviendo, no todos los cambios van a ser cascadas. ¿Ya? Van a haber empresas, organizaciones que no van a saber qué es lo que quieren hacer, ni cómo lo quieren hacer. Quizás saben lo que quieren llegar como fin último, pero tenemos que ir generando cambios incrementales, pequeños, que nos guíen hacia ese gran cambio y quizás cuando vayamos a ese gran cambio no va a ser el que pensábamos, sino va a ser otro. Porque esto va cambiando mucho y cada vez más también la gestión de cambio tiene que ir profesionalizándose a adquirir elementos de la agilidad. ¿Ya? Y en el tema de los OKR, claro, o sea, las grandes empresas ahora están empezando a medirse con OKR, donde ya no solamente tenemos simples números con el cual medirnos, sino tenemos objetivos súper ambiciosos, súper difíciles de conseguir y que el que sea difícil tiene que ser nuestra motivación. Entonces, ¿cómo generar este cambio cultural? Obviamente, por eso también es una de las cosas buenas. Tener gestión de cambio dentro de la organización, que se preocupe por estos temas desde dentro, ¿ya? Y tener una gestión de cambio constante que una los puntos, como decía anteriormente. Súper interesante lo que estás comentando. Fíjate que en el diploma hay un último curso que se llama Evaluación del impacto en los proyectos de cambio. Y ahí, claro, los típicos KPI, ¿cierto? Pero estamos también incorporando este otro tipo de indicadores que te permiten decir si vamos avanzando y si vamos en la ruta requerida. Como dices tú, no todos los cambios pueden ser incrementales, algunos sí, la mayoría, pero otros no, o sea, definitivamente no. Y vas a tener, yo diría que
y me sumo a la respuesta también a esta pregunta que nos adelantamos, cuáles son los principales desafíos de la gestión del cambio en la nueva realidad, es también cómo hacemos gestión del cambio más ágil, ¿cierto? Y eso implica liderar de manera más ágil y esto implica alinear a los equipos de manera más ágil. O sea, cómo vamos a incorporar, y además entendiendo que esto es un proceso continuo que llegó para quedarse. Y ahí el nombre del título del libro de Peter Senge me encanta, que es La danza del cambio. O sea, no es un bailecito es una danza que tienes que aprender y que la organización tiene que incorporar dentro de su ADN organizacional, porque los cambios llegaron para quedarse. Y no es el cambio que llegó para quedarse, o un par de cambios, es la necesidad de cambio permanente es el que llegó para quedarse. Así que Sí, Rosa, en eso te quería complementar un poco como por para favor. englobar un poco de esto de los desafíos de la nueva realidad. Bueno, el tema de la agilidad ya lo mencioné porque lo preguntaron y está súper bien, pero por ejemplo yo creo que ya todos estamos como súper aburridos de hablar de la pandemia, del COVID, etcétera. Estamos con mucho de eso, pero también es cierto que llegó para cambiarnos la forma de trabajar en muchos aspectos. ¿Ya? Y esta nueva realidad viene con un poco el tema del COVID porque sabemos que hay un antes y un después, pero no solo eso, lo mismo que estabas hablando tú, hay una evolución tan rápida en la tecnología que adquirimos una nueva tecnología para dejarla inmediatamente de lado porque sale una nueva. También el tema de la globalización, abrirse a mercados, a distintos mercados, estas tres cosas efectivamente, eh, aparte del tema de la agilidad, incorporan muchos desafíos para la gestión de cambio. Por ejemplo, esta misma adaptación rápida, que las organizaciones tienen que ser capaces de adaptarse rápidamente a distintos cambios, lo cual eh, influye mucho en la cultura, en los procesos, en los sistemas. También este tema del trabajo remoto o híbrido que sabemos que se ha convertido en la nueva realidad para muchas organizaciones y que requiere nuevas formas de comunicarse, trabajo colaborativo. ¿Quién De antes de la liderar. pandemia estaba familiarizado con estas videollamadas o trabajar en archivos compartidos a la vez? Y por lo mismo también hay mucha incertidumbre. Hay proyectos que incluso los dejan congelados hasta saber cómo reacciona la economía o cómo reacciona el mercado, la competencia, etcétera. Y a la vez nos piden ser más flexibles porque hay cambios muy rápidos que necesitan implementar. Por eso es donde digo yo que se hace aún más fuerte la necesidad de incorporar elementos ágiles a la gestión de cambio. Y ya existen, hay certificaciones, hay metodologías, pero eh, de acuerdo a cómo ha ido evolucionando la gestión de cambio en Chile, todavía falta posicionarnos un poquito más en ese terreno. Lo tenemos, pero vamos hacia allá. Muy de acuerdo. Y desde ahí entonces, Eileen, ¿cuál dirías tú que ha sido esta evolución? Porque me estás dibujando esa respuesta, pero para ser más concreta y para responder un poco a las preguntas con el cual hicimos la invitación a esta conversación, ¿cuál dirías tú que ha sido la evolución de la gestión del cambio al interior de las organizaciones? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha sido eso? Ya, bueno, parémonos entonces aquí desde el 2023 hacia atrás, ¿ya? Nosotros ahora sabemos que cada vez más las organizaciones están adquiriendo gestión de cambio interna y que ya conocen la consultoría de gestión de cambio externa, ya cada vez más se sabe, pero si miramos hacia atrás como para poder ver la evolución, si nos paramos en la década del 90, ¿había o no había gestión de cambio en las empresas chilenas? Por lo general había, pero en las empresas multinacionales y Ah, sí. se preocupaban y se enfocaban únicamente en los aspectos tecnológicos, no consideraban los aspectos humanos de los cambios, ¿ya? Ahora, si nos saltamos 10 años más y vamos a la década del 2000, aquí ya se veía una evolución hacia una mirada un poco más integral que consideraba los cambios tanto técnicos como los aspectos técnicos como humanos de los cambios y se empezaron a conocer estos modelos de gestión de cambio más estructurados. Se empezó a conocer la gestión de cambio como un proceso más planificado y más estructurado. Ya, 90, 2000. A partir del 2010 nosotros vemos un cambio más importante donde aquí en Chile se empezó a considerar mucho más la importancia del liderazgo. No sé si ustedes recuerdan que empezaron muchos talleres, charlas, webinars, empoderar a los líderes para que ellos empezaran a capacitar y a liderar los procesos de cambio en sus equipos y en sus áreas. Pero diría yo, aquí no me voy a saltar al 2020, pero yo diría 2015, un poquito más, un poquito menos, la gestión del cambio en Chile ha venido evolucionando hacia una perspectiva un poco más estratégica, considerando la importancia de alinear el cambio con los objetivos de la organización.
y así también asegurarse de tener la sostenibilidad a largo plazo, etcétera. Pero lo más bonito encuentro yo que se ha visto en estos últimos años es que se ha puesto mayor énfasis en la necesidad de involucrar a los colaboradores en el proceso de cambio. ¿En qué sentido? Considerando sus necesidades, sus expectativas. Entonces, claro, si nos ponemos de aquí hacia atrás, sobre todo en los últimos años, desde el 2010, 2015 en adelante, ya estamos conocidos, o sea, ya las empresas cada vez más nos conocen, incluso varias empresas se han animado a tener gestión de cambio interna porque agregan, o sea, ven el valor agregado de esto. Mm. Entonces, como en resumen, la gestión de cambio, según lo que opino yo, pueden opinar distintos, pero ha venido evolucionando y pasando de ser desde una práctica prácticamente desconocida a, a convertirse en una herramienta esencial. ¿Pero para quiénes? Para las empresas que buscan mejorar su rendimiento, adaptarse a, en este caso al entorno. Y en este sentido, ¿por qué me detengo? Porque no todas las empresas crecen al mismo nivel, ¿cierto? O al mismo ritmo. Y no, por lo mismo, no todas las empresas tienen gestión de cambio interna o han contratado servicios de consultoría. Pero a medida que las empresas chilenas van creciendo y se enfrentan a nuevos desafíos, la necesidad de implementar cambios organizacionales va aumentando. Entonces, claro, si yo veo que necesito competir, necesito estar mejor que mi competencia, necesito adquirir nuevas herramientas para seguir creciendo, se hace más necesario la gestión de cambio. Y eso lo hemos podido ver en Chile. Mm, mm. Ahora, todavía hay una visión, siento yo, como, y aquí una opinión solamente, es como todavía estamos en un periodo preevolución o más embrionario en términos de sentir de que la gestión del cambio es complementaria en el proyecto de cambio total. Y ahí todavía yo siento que todavía hay mucha miopía, ¿no? Se habla de planes complementarios, se habla de que si hay que recortar cierto presupuesto, recortémosle la alita a la gestión del cambio y después nos quejamos de por qué las cosas no están resultando. Eso es re interesante, fíjate que bueno, uno de los modelos que aprendemos en el diplomado es justamente este, que tú lo debes conocer, Puebel y demás, que es el iceberg de Kruger, ¿no? Donde dice que en realidad el 20% solamente de la preocupación de los ejecutivos debiera ser todos los temas del proyecto en sí, costo, tiempo, recursos, y que el 80% de la preocupación del management debiera ser precisamente los temas de gestión del cambio, que implican liderazgo, cómo alineamos equipos, cómo medimos, cómo avanzamos, qué herramientas les vamos entregando. Entonces, y normalmente se hace todo al revés, digamos, se le ocupa 90, Exactamente. sí o no, al revés, o sea, se da vuelta y eso lo Se digo. olvidan, se olvidan el para qué están implementando cierto proyecto, porque si yo estoy implementando un nuevo sistema, por ejemplo, ¿para qué es? Para que la gente lo use, se adapte y obviamente con eso se mejoran los procesos, se optimizan los tiempos, etcétera. Pero si la gente no lo adopta, no se adapta a esa nueva forma, no sirve de nada todo y los proyectos tecnológicos sobre todo tienen un costo increíble para la organización que si después no vemos que esto funciona, después le echan la culpa a cualquiera y no se dan cuenta que esto pasa por una adaptación de las personas. Así Pero es. aprovechándome de eso, Rosa, y yo sé que aquí el Sí, tiempo vuela, no, 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 quería también dejar, quería también dejar instalada una cosa. Por lo general también en Chile, y hablando un poquito dentro de esta misma evolución, se entiende que la gestión de cambio está solamente para proyectos tecnológicos, para traer nuevas tecnologías, nuevos sistemas a la organización. Y no. La gestión de cambio se aplica a muchas dimensiones dentro de una empresa y cada vez más nosotros que estamos viendo la gestión de cambio interna, que estamos trabajando dentro de las organizaciones, vemos que se puede aplicar a distintas cosas. Por ejemplo, desde una dimensión estratégica que estábamos hablando antes, cómo mejorar la cultura o los objetivos estratégicos de la organización, los procesos de la organización, dimensión humana en el sentido de implementar procesos para la gestión del talento, de la comunicación, la motivación, pero también hay otros aspectos, por ejemplo, como la dimensión financiera, que quiere ver el estudio de cómo se asignan los recursos y cómo se mide el retorno de la inversión de las iniciativas de cambio o de los proyectos en particular. Y por otra parte, una cosa que está bastante presente en Chile hoy por hoy, que es la dimensión legal y regulatoria, ya que tiene que ver, se viene una nueva ley, cómo nosotros nos adaptamos a cumplirla, cómo nos preparamos y cómo cambiamos un poco la cultura en relación a esa nueva ley que se nos viene, por ejemplo.
Entonces, no solamente la gestión de cambio está en un nuevo sistema o en una nueva tecnología, se aplica sobre todo a proyectos que impacten culturalmente a la organización y que necesitamos que todos los colaboradores y la gente en general pueda sumarse a ese cambio, involucrarse. Exacto. Y sobre todo pucha, estaba pensando todo el santo rato de este desafío de la participación, ¿no? Este desafío de la participación. Fíjate que en esta encuesta de Gartner plantean ellos de que un proyecto de gestión de cambio real y que realmente propicia la participación de las personas tiene 14 veces más probabilidades, 14 veces, no 2 ni 3 ni 10, 14 veces más probabilidades de éxito que una en la que no lo esté. Y desde ahí me cuelgo un poco para decir cuál yo creo que es un desafío particularmente en nuestra cultura y nuestro saber hacer, yo diría chileno, pero también latinoamericano, que somos muy poco participativos, le tenemos miedo a la participación. Yo creo que ese es un desafío potente, ¿ah? Un desafío potente, no menor. Te quiero traspasar la pregunta de Bárbara Yáñez, que dijo, te saluda y dice, ¿cuánto se demora en aplicar la gestión del cambio en algún proyecto? Más o menos, dice, entiende que hay un diagnóstico situacional previo, pero esta es una pregunta del $1.000.000, así que te la dejo. Me encantaría tener una respuesta para esa pregunta, porque Bárbara depende, y me apesta decir depende, porque no se trata de dar una respuesta ambigua, sino que hay que tener un poquito más de información. ¿Cuál es el proceso de cambio que tú quieres implementar? ¿Ya? De acuerdo a eso, por ejemplo, no sé, personalmente, ya me toca lidiar mucho con distintos líderes que nos llaman internamente a la organización, queremos implementar tal cosa. Y yo lo primero que sondeo es, ya, primero entender de qué se trata, ¿cierto? Pero segundo, ¿para cuándo quieres lanzar? Y de ahí yo me empiezo a planificar hacia atrás, en las etapas de preparación, ejecución, en la fecha deseada que supuestamente quiere que esté implementado y de ahí la mantención. Pero también nosotros cumplimos un rol de asesores, porque hay veces que quieren implementarlo en un mes y esto no va, entonces hay que analizar mucho y para eso nos ayuda mucho la gestión de impactos y el entendimiento al principio de tener un entendimiento compartido de la visión y el propósito del cambio. Hay proyectos chiquititos y hay proyectos grandes. Hay proyectos, por ejemplo, los famosos proyectos SAP, que pueden durar 9 meses, un año o a veces 2 años, dependiendo de la magnitud, ¿cierto? Hay proyectos que son un poco más culturales y que pueden ser más pequeños porque la empresa ya está un poco más preparada. Entonces, si tuviera un poco más de información de qué tipo de cambio, podríamos estimar un tiempo, pero yo he participado en proyectos que duran 3 meses y en proyectos que pueden durar 2 años o más. Entonces, depende mucho de la naturaleza y la magnitud del cambio que uno quiera implementar. Sí, amplitud y profundidad. Y para eso hay herramientas, ¿ah? Hay herramientas, hay modelos que te permiten hacer un diagnóstico compartido. Esa es la otra, mira, se me soslayó. Dije, compartido, la palabra diagnóstico compartido, que no es menor, porque no sacas nada con tener a un ejecutivo arriba muy convencido y pan de todos los días, no de todos los días, pero bastante común, que te dicen, no, mira, queremos trabajar este proyecto, tengo todos mis gerentes, por supuesto que están todos alineados. Y a mí me encanta, ahí gozo, porque saco mi modelito y digo, ya hagamos un ejercicio, hacemos un ejercicio de diagnóstico, veamos qué tan alineados estamos y empezamos a sacar algunas herramientas que les permitan decir a ese gerente, decir, ups, parece que no. Entonces, esto es sí o sí, o sea, si no hay convicción de la alta cúpula no va a pasar nada, eso es, lo damos por firmado, ¿no? Es así. Yo creo que Bárbara te preguntaba lo que te preguntaba Evelyn, porque está preguntando por proyectos en el área salud y específicamente el área clínica. Y ahí me quiero colgar yo un poquito a ver si doy alguna pista, porque no hay respuesta, consigo con Evelyn, de que una de las herramientas que tú puedes aprender es a identificar, además de la profundidad y la amplitud del cambio, es qué tan permeable es una organización determinada para adoptar un cambio y dependiendo qué tipo de cambio. Porque convengamos en que en el área clínica, para poner el mismo ejemplo, no va a ser lo mismo implementar un cambio, pongamos el mismo ejemplo que estaba hablando Evelyn, un SAP, por decir cualquier cosa, en un hospital, ¿cierto? Público, que en una clínica privada, incluso siendo ambos del ámbito de la clínico. No sé si me explico. Entonces,
hay permeabilidades distintas y muchas veces esas permeabilidades tienen que ver con experiencias pasadas. Desde ahí que yo le comentaba a nuestro amigo aquí, el que le decían que vendía humo, probablemente esa respuesta tiene que ver con una mala experiencia pasada, ¿no? Sí. Rodrigo López me pregunta que también es del área pública. Dice, ¿con la alta cúpula te refieres a la gerencia solamente? Pues me da la impresión de que en organizaciones grandes, liderazgo como los sindicatos u organizaciones de funcionarios, puede hacer que el cambio falle. O sea, sí, de todas maneras. Absolutamente. De todas maneras, y desde ahí que las herramientas que hay para identificar stakeholders y qué acciones hacer con los distintos stakeholders, porque con los sindicatos siempre hay que ir de la mano, por ejemplo, sobre todo en las organizaciones públicas. O sea, no queda otra, ¿sí? Y es más, deberían ser tus primeros aliados. Entonces, claro, nos aparecen cosas de ese estilo. Hernán Salinas dice, en términos ágiles se proponen pequeños saltos de valor de forma iterativa. Bueno, Exacto. mucha conversación aquí, sí, está como en llamas este chat. con mucho- Maravilloso, maravilloso. sí, está muy... eh, quiero nos quedan unos minutitos. ¿Crees tú, cuál es la posición disyuntiva? ¿Internalizo el rol o lo externalizo como con un servicio? ¿Cómo resuelves eso? Es decir, esta empresa o esta organización o esta institución pública o privada, la que sea, ¿cómo lo hacemos? ¿La externalizo y busco una consultora que me ayude o contrato a una persona como tú? Ya, bueno, primero, tampoco hay una respuesta clara ni certera en cuanto a esto. Ya, no, yo no vengo aquí a poner en contra la consultoría externa versus un área de gestión de cambio interna porque ambas tienen muchas ventajas y beneficios para la organización. Lo que sí, bueno, efectivamente desde tener estas dos miradas sí se hace importante cada vez más, sobre todo en el 2023 para las empresas que quieran crecer, de tener un área de gestión de cambio interna. Pero me gustaría poner un poquito en la balanza los distintos elementos, porque ambas son súper importantes. Y cuando hablábamos con Rosa antes del conversatorio, esta parte era muy sabrosa, había mucho tema para debate, pero más que debate está el cómo ayudar a una organización a tomar una decisión. Ya depende un poco de qué tipo de cambios quiere implementar y cómo se posiciona de aquí en adelante. Por ejemplo, si nosotros pensamos dentro de la empresa, ya obviamente la externalización de servicios de consultoría en gestión de cambio puede tener algunas desventajas. Ya, por ejemplo, y muy a nivel general, hay menos control. Ya sabemos que nosotros podemos encontrar un proveedor súper confiable, súper sólido, pero hay que tener en cuenta que el control sobre los procesos y también, sobre todo, sobre las decisiones disminuyen al delegarlos en un Por tercero. cierto, por cierto. Pero lo más importante y lo más doloroso que veo yo ahora que estoy desde adentro, una de las desventajas es la pérdida del conocimiento interno. Porque cuando se externaliza la gestión del cambio o cualquier servicio en realidad, se pierde todo el conocimiento y la experiencia acumulada por los colaboradores. Muy buen Y punto. esto también puede afectar negativamente los temas de innovación. ¿Ya? Porque como decía antes, pueden unir un punto con otro porque han participado en más cambios anteriores y van adquiriendo ese conocimiento en pro de la misma organización. ¿Ya? Entonces, bueno, sabemos también que el tener una consultoría externa puede ser más costosa si los miramos solamente por tema de horas hombres, aunque si queremos hacer algo acotado no lo es, y de ahí lo comento. Pero el tema, por ejemplo, del conocimiento interno, cuando uno tiene una consultoría o un área de gestión de cambio interna, uno tiene acceso a todo ese conocimiento interno de la organización, es más rápido adaptarse a la cultura. ¿Ya? Esto puede ayudar a diseñar un cambio de plan más efectivo, pero aprovechar en este caso la experiencia interna, porque los colaboradores en la organización han visto cambios anteriores. Entonces tienen lecciones aprendidas, aprenden de los errores pasados y pueden diseñar también una mejor estrategia y aportar con una visión más integral. Por lo tanto, como decía antes, esto aporta a la cultura. También hay una comunicación más efectiva porque aquí no hay intermediarios. Ya aquí estamos dentro de la organización y si necesitamos movilizar a alguien, llamar a alguien o pedirle cosas, es más fácil con alguien interno que alguien externo. También es por esto porque existen conexiones internas y también la comunicación es continua.
¿ya? Que quiere decir que no están solo por el proyecto, sino que van a estar siempre a disposición. Entonces, también hay mayor flexibilidad, y aquí me voy a meter un poco en la pata de los caballos, porque en la consultoría externa, por lo general, hay un contrato, y ese contrato tiene un alcance, y ese alcance tiene ciertos entregables. ¿Y qué es lo que pasa? Si hay una petición adicional o un desvío, esto involucra un control de cambio, mayor costos. Sin embargo, cuando uno tiene un área de gestión de cambio interna, hay mayor flexibilidad en ese sentido. Uno se puede ajustar más a los cambios a medida que vayan identificándose nuevos desafíos o etcétera. Pero como dije anteriormente, yo creo que uno de los puntos más importantes es fomentar la innovación, ya la creatividad, porque tenemos ahí todo este conocimiento acumulado, experiencia de los otros cambios, además estamos más involucrados con los objetivos de la organización, estamos más comprometidos con la visión de la empresa, entonces ahí está este aporte adicional y esto que encuentro yo que también aporta como ventaja competitiva, tener un área de gestión de cambio interno. Pero la gestión de cambio externa tiene muchos beneficios también y esto no lo podemos desconocer. Y yo no quiero decir tengan solo consultoría interna o solo un área de gestión de cambio interna. No, porque también la consultoría externa de gestión de cambio tiene muchas ventajas. Puede reducir los costos cuando la empresa lo que quiere hacer es un cambio acotado. No puede en estos momentos, no está en ese momento organizacional donde va a hacer cambios permanentes, pero sí necesita instalar un cambio X que es súper significativo y en ese sentido, claro, se reducen los costos porque paga solamente los servicios necesarios. ¿Ya? También una consultoría externa de gestión de cambio se enfoca más en ese proyecto en particular, tiene mayor foco. Y lo bueno, y no podemos negarlo, es que una consultoría de gestión de cambio externa, ahí uno accede a expertos en gestión de cambio y expertos a gestión de cambio de algunos proyectos en particular que son bastante difíciles o complejos, como estos mismos proyectos SAP que estábamos hablando, otros tipos de CRM, sistemas, etcétera. Cuando se licita, buscan empresas específicas que hayan implementado gestión de cambio en ese cambio en particular y además en empresas del rubro igual o similar. Y por lo mismo, las consultorías externas de gestión de cambio siempre vienen con tecnologías avanzadas, con herramientas especializadas, con habilidades y conocimientos que son súper específicos que quizás no se tienen internamente. Y también de repente a algunas empresas les conviene esto de transformar costos fijos a variables. Pero lo último, yo creo que también aporta harto la gestión de cambio externa en el tema de tener una perspectiva fresca y objetiva. Muchas veces cuando nosotros tenemos una visión interna, hay cosas que no vemos y hay cosas que no queremos ver. Entonces, Exacto. es súper importante tener este complemento. Yo no digo tengan solamente gestión de cambio interna, no, para nada, porque también es importante apoyarse de este elemento externo que viene con las nuevas tendencias, que viene con información fresca y sobre todo con esta visión objetiva que a veces sirve mucho. La objetividad que cuesta tanto, ¿no? Y por otro lado, como decía Humberto Maturana, ser el observador y al mismo tiempo el observado te genera muchos puntos ciegos, entonces la consultoría externa te permite superar aquello. Para ir cerrando esto, decir nomás que Hernán dice, ¿no sería entonces interesante el enfoque organizacional de una organización que aprende? Mira, Claro. jerarquías, organizaciones en redes, ¿cómo se llama esto? Organizaciones resilientes. ¡Piu! La organización que aprende, sí, pero yo iría un poco más allá, ¿no? Y se está hablando y se está escribiendo de eso, de mucho de cómo hacemos que esto forme parte del ADN organizacional. Da para otra conversación, ¿cierto, Evelyn? Claro, sí. Perdón por hablar tan rápido, pero queríamos tocar todos los temas con Rosa, así que Sí, pero lo logramos, Evelyn, y estamos justo a las 7 de la tarde. Quiero, de mi parte, Romy, darle las gracias a todos. Nunca he estado en un conversatorio más entretenido que este. No pude responderles a todos. Disculpas a los que escribieron y no pude responder. Despedirme de mi parte y agradecerle a Romy, perdón, a Evelyn, particularmente por darnos este tiempo, y a ti, Romy, también. Gracias a usted y gracias a los asistentes. Bueno, cualquier duda, Susana dejó su mail en el chat, se las pueden hacer llegar.
Muchas gracias, Romy. Te pasaste. ¿Cómo podemos contactar a Evelyn? Te están preguntando. Bárbara quiere hablar contigo. LinkedIn, ¿Correo, Evelyn Evelyn? Reyes Conley. ¿Cuánto? LinkedIn, Evelyn Reyes Conley. Perfecto. LinkedIn, y ahí están los datos de Evelyn. En realidad, el máster LinkedIn tiene toda nuestra información. Oye, muchas gracias, Rosa. Se me voló la hora. Yo creo que hubiésemos quedado hablando mucho más. Estoy muy feliz y muchas gracias de nuevo a la Universidad de Chile por la invitación. Muy agradecida. Nos vemos entonces con los demás y sería un Sí. gusto también poder verlos en el inicio del diplomado. Aquellos que se atrevan y quieran emprender este camino de aprendizaje, los voy a estar recibiendo encantados y sospecho, Evelyn, que te voy a invitar a algún conversatorio ahí ya en el contexto del desarrollo del diplomado. Así que muchas Maravilloso. gracias a todos y todas, que tengan una Muchas linda gracias. jornada y que les vaya muy bien. Gracias, Evelyn. Chao, gracias.